¿Qué queda de un hombre que lo encarnaba todo? Rebelión, genio y dolor. ¿Y si el legado que le hizo inmortal fue precisamente lo que rompió el corazón de su familia? Johnny Depp, el pirata eterno, el inadaptado con un corazón de oro, dejó al mundo un imperio de cine, arte y sonido. Pero tras las relucientes bambalinas de Hollywood, se escondía una historia que solo sus hijos conocían en toda su profundidad y que aún hoy les conmueve hasta las lágrimas. Con una fortuna estimada en más de 150 millones de dólares, Depp no solo construyó casas, sino mundos enteros. Un pueblo francés en la Provenza, una propiedad en las Bahamas, un estudio donde su guitarra nunca callaba. Su rostro, tan familiar que generaciones lo asociaron con la magia. El capitán Jack Sparrow, el hombre que navegó las olas de la locura y, sin embargo, siempre llevaba la brújula del corazón. Pero el verdadero mapa que Depp dibujó no era de oro. Consistía en recuerdos, errores y una promesa silenciosa a sus hijos, Lily Rose y Jack. Bajo los focos de los estudios encontró aplausos, pero en las sombras de su vida buscaba el perdón. Y quizás su mayor legado no fue lo que poseía, sino lo que perdió, y cómo siguió amando a pesar de todo. Porque detrás de este deslumbrante imperio había un precio que nadie podría haber imaginado. No llegó al mundo del brillo, sino al mundo del silencio y del polvo. Nacido en 1963 en Owensboro, Kentucky, Johnny Depp fue el menor de 4 hermanos. Su padre trabajaba como ingeniero, su madre como camarera, dos almas que intentaban sobrevivir en la dura realidad del sur americano. La casa donde vivían era pequeña, las paredes delgadas, el ruido de los vecinos a veces más fuerte que sus propios pensamientos. En esta estrechez creció un chico que pronto aprendió a refugiarse en otros mundos. Cuando sus padres se separaron, Johnny tenía 15 años. Ese día, la casa cayó. Nada era seguro ya, ni la risa ni el mañana. Dejó la escuela. Empezó a tocar la guitarra, porque la música era el único lenguaje que no mentía. Por las noches, tocaba con cuerdas viejas que le destrozaban los dedos hasta sangrar, y soñaba con escenarios que nunca enmudecían. Un amigo recordó más tarde. Tenía esa extraña mezcla de dolor y dulzura. Cuando tocaba, era como si le pidiera perdón a Dios. En esa música residía la promesa que debía sostenerle. Nunca ser impotente, nunca dejar que su propia luz se apagara. Los años de pobreza fueron duros, moteles baratos, trabajos en obras, días en los que cigarrillos y café eran la única comida. Pero en medio de esta carencia creció algo más, una silenciosa perseverancia, un hambre que no clamaba por dinero sino por significado. Más tarde dijo en una entrevista, nunca quise ser famoso, solo quería sobrevivir sin hacer daño a nadie. Y así comenzó su viaje, no como un conquistador, sino como un buscador, un chico con una guitarra que encontró en la oscuridad la primera chispa de su grandeza. Los años 80 fueron para Hollywood una era de ruido, de luces, de ambición interminable, y en algún lugar entre los clubes humeantes de Los Ángeles y los patios traseros olvidados, un joven delgado con ojos oscuros comenzó a encontrar su propio escenario. Johnny Depp apenas tenía 20 años entonces, guitarrista en una banda que apenas podía pagar el alquiler. Pero el destino llegó en forma de casualidad. Nicolas Cage, un amigo, vio en él algo que otros pasaron por alto, una presencia silenciosa y magnética. Lo llevó a un casting que cambiaría su vida. Pesadilla en Elm Street, 1984, fue su primera película. Un papel pequeño, un grito breve, una muerte fugaz. Pero en ese momento fue visto. Hollywood había encontrado un nuevo rostro, uno que podía hablar de dolor sin decir una palabra. Luego llegó la serie Jóvenes Policías. De la noche a la mañana, Depp se convirtió en un ídolo adolescente, un póster en las paredes de incontables habitaciones juveniles. Pero él lo odiaba. La fama sabía dulce y amarga a la vez. No quería ser un símbolo, sino un artista. Cuando todos querían verle como un policía guapo, él buscó la oscuridad,
y la encontró en Eduardo Manos Tijeras, 1990. Bajo la dirección de Tim Burton, se convirtió en un icono de la fragilidad. Rostro blanco, lágrimas negras, manos de tijera. Un hombre que quería amar, pero no le estaba permitido. Desde entonces, Johnny Depp dejó de ser un actor para convertirse en un mito. Sleepy Hollow, Donnie Brasco, Piratas del Caribe. Cada papel era una máscara tras la cual escondía un trozo de su alma. El capitán Jack Sparrow le convirtió en uno de los actores mejor pagados del mundo. Su fortuna explotó hasta superar los 150 millones de dólares. Compró islas, villas, obras de arte, guitarras, vino. Pero lo que le impulsaba seguía siendo lo mismo que antes: la búsqueda de la libertad, de la verdad en la interpretación. Una vez dijo: "Nunca actué para el público, actué para el chico que una vez fui". Ahora era el hombre que todos conocían, y sin embargo, el chico que nadie entendía. Y mientras las luces brillaban más intensamente, en el trasfondo crecía otro silencio, uno que ningún aplauso podía ahogar, porque la fama da alas, pero exige que dejes el corazón en el escenario. Lo tenía todo: fama, dinero, admiración, y sin embargo, perdió lo que no se puede comprar con ninguna fortuna del mundo: la paz. Detrás de los portones de sus villas, el brillo comenzó a desvanecerse. El hombre que hacía reír a millones pasó noches solo con una guitarra que apenas lloraba en silencio. La fama, que una vez llegó como un vendaval, dejó silencio, un silencio que lo devoraba. Su matrimonio con la cantante francesa Vanessa Paradis pareció durante mucho tiempo un contrapunto a Hollywood, un refugio lleno de música, vino y risas de niños. Lily Rose y Jack eran el corazón de su mundo, lo único que le ataba a la tierra. Pero cuando el amor se rompió, algo también se rompió dentro de él. En las entrevistas apenas decía nada, pero sus ojos hablaban de un hombre que buscaba en la oscuridad lo que él mismo había perdido. Los medios convirtieron su tristeza en un espectáculo. Cada arruga, cada lágrima fue diseccionada. Y cuando, años más tarde, se vio envuelto en otra relación turbulenta, su nombre se transformó en un titular. Del héroe surgió una sombra, del ídolo un símbolo de controversia. Pero detrás de las cámaras había un padre que escribía cartas a sus hijos diciendo: "Nunca olvidéis quiénes sois. Puede que haya caído, pero sigo siendo vuestro padre". La enfermedad y el agotamiento marcaban su rostro. Amigos contaron que a menudo pintaba retratos de caras sin ojos, escenas de películas que nunca se rodaron. Los colores eran oscuros, casi negros, y sin embargo, entre los trazos algo brillaba, un resto de esperanza, una chispa de amor. En el set de Minamata, 2020, un colega dijo: "Ya no actuaba, simplemente era él mismo, cansado, real, hermoso en su fragilidad". Todas las casas que había construido no pudieron protegerlo de las tormentas en su interior. El mundo veía al capitán que nunca se hundía, pero en realidad él ya luchaba bajo la superficie, y sin embargo, incluso en el fracaso, quedaba algo digno, algo que solo los grandes artistas poseen: la capacidad de encontrar belleza incluso en el dolor. Porque quizás el mayor precio de su fama no fue lo que perdió, sino lo que nunca pudo soltar: el amor por las personas que una vez simplemente le llamaron Johnny. Cuando los aplausos se han desvanecido y solo el polvo baila en las bambalinas, se revela lo que realmente perdura. Johnny Depp dejó más que solo películas, dejó huellas, en el arte, en la música, en los corazones de aquellos que se reconocen en lo imperfecto. Su carrera abarcó más de 50 películas, incontables personajes, cada figura un espejo diferente de su alma. Desde Eduardo Manos Tijeras hasta Piratas del Caribe, no fue simplemente un actor, fue un alquimista que transformó el dolor en poesía. Su patrimonio material es inmenso: varias villas en Francia, Los Ángeles y las Bahamas, una colección de guitarras raras, obras de arte de Basquiat y Klimt, participaciones en proyectos musicales.
Pero el verdadero valor de su legado reside en otro lugar. Fundó discretas fundaciones para niños en hospitales, donó anónimamente a colectivos de artistas, apoyó a jóvenes músicos sin hablar nunca de ello. No hago nada por fama, dijo una vez. Lo hago porque el arte es la única verdad que perdura. Lily Rose y Jack continúan este legado, no a través de la riqueza, sino a través del recuerdo. Su hija, actriz ella misma, dijo en una entrevista: "Mi padre me enseñó que se puede ser libre, incluso si el mundo te encadena". Jack pinta, como su padre, paisajes donde la luz y la oscuridad se entrelazan. En Hollywood, jóvenes actores estudian sus pausas, sus miradas, el arte de lo no dicho. Enseñó a toda una generación que no se necesitan palabras para ser honesto. Y en este silencio reside su inmortalidad. Johnny Depp no solo cambió cómo se ven los hombres en la pantalla, sino también cómo se les permite sentir. Sus personajes nunca fueron perfectos, pero eran verdaderos. Y ese es quizás el mayor legado que un ser humano puede dejar. Quien escucha su historia, siente. El verdadero tesoro de una vida no reside en el oro o la fama, sino en los momentos en que uno tiene el coraje de ser frágil. Si su historia te ha conmovido, deja un pequeño tributo abajo, porque leyendas como estas merecen vivir eternamente. Al final, solo quedó silencio. No el silencio de la derrota, sino el de la paz. Johnny Depp se retiró en silencio, tal como había llegado, con una guitarra en la mano, una sonrisa que conocía más preguntas que respuestas. El mundo vio al rebelde, al pirata, al artista, pero sus hijos vieron al padre que finalmente había aprendido a soltar. El mar, que una vez fue su símbolo, seguía rugiendo. Infinito, libre, melancólico. Quizás siempre fue en el mar donde se encontró a sí mismo, ilimitado, inquieto, honesto, y en algún lugar entre las olas todavía resuena su voz, suave, casi como una oración. No me olvidéis, pero recordad por qué vivís. Del silencio vino, al silencio regresó, pero la luz que encendió sigue parpadeando en los corazones de aquellos que creen en el poder de la imperfección. El telón cayó, pero la película nunca terminó, porque las leyendas no se desvanecen en la oscuridad.